Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Bien, ¿qué tal hermanos? Me da mucho gusto nuevamente poder participar con ustedes en estas lecciones. El día de hoy estaremos pensando en la epístola de los Hebreos y considerando un título pues bastante certero, que es: Hermanos santos, considerad a Cristo Jesús. Y pues dentro de lo que vamos a estar aprendiendo y considerando, le invito a que pueda tener lista su Biblia, poner un separador ahí en Hebreos, que es lo que vamos a estar leyendo, y pues también ir anotando las citas que vamos a estar mencionando, pues externas a Hebreos, por si no le da tiempo de buscarlas y las puede buscar más adelante. Y empezando con la lección número 2, vamos a estar pensando con el título como hijo sobre su casa, y vamos a iniciar con el texto clave que nos dice, que está en Hebreos 3:6, está en nuestro cuaderno, que dice lo siguiente: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, como primer punto, vamos a estar pensando de manera muy fuerte en qué se refiere esto con la palabra casa. En otros lugares de la Biblia nosotros encontramos algo similar a lo que da la idea de que aquella casa somos también nosotros. Por ejemplo, una de ellas es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, la cual nos dice lo siguiente: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la primera mención que tenemos ahí de casa. Y otra cita que nosotros encontramos, una idea similar, es en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y esa es una pregunta con la que hace este versículo, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora, claramente aquí va a decir, bueno, aquí dice templo, no dice casa. Bueno, algo que a mí me llama mucho la atención es cómo en el texto clave usa la palabra casa. Si nosotros buscamos la palabra casa en el texto original, que era el griego, nosotros nos encontraremos con la palabra oikos, que es la misma que usa Primera de Timoteo 3:15. Ahora, oikos significa casa, pero también tiene la acepción, o también tiene la connotación de que tanto casa se puede referir como también a un templo. En ese sentido, la casa se refiere pues a una residencia, un lugar pues físico en donde alguien puede estar, pero también hace alusión a una familia. Por ejemplo, cuando leemos que Josué decía: yo y mi casa serviremos a Jehová, casa tiene el mismo sentido de una familia, de un pueblo. Y en este caso, oikos hace referencia a que una casa es considerada también como un templo. Ahora, en el versículo de 1 Corintios, la palabra templo, la palabra original es naos. Ahora, naos nuevamente se traduce como templo, pero tiene la connotación, o tiene la ligadura con la idea de que un templo puede ser considerado también un cuerpo. Ahora, ¿esto qué nos debe a entender? Que es un lugar de vivienda en donde Dios ahora puede habitar, y en donde es el lugar en donde Él también puede ser adorado. Ya no de manera física yendo a un edificio, sino de manera interna, individual, al momento de pensar en nosotros. Ahora, dense cuenta cómo también hay dos maneras de estar viendo esto, de que somos casa de Dios.
La primera es la que nos mencionaba primera Timoteo, dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y esta idea hace referencia a que todo el grupo de creyentes, todo el grupo que han aceptado a Cristo, forman parte de una sola iglesia, que es lo que nosotros conocemos como la esposa de Cristo. Ahora, eso es un sentido colectivo, es un sentido grupal, pero también no deja de ser un sentido individual de que yo como persona, si he aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador, puedo ser considerado como templo, como morada, como casa de Dios, en donde el Espíritu, en donde Dios mismo y en donde Cristo mismo vive en mí. Entonces vamos a estar también alternando entre este sentido colectivo e individual para también entender qué es lo que la lección nos quiere dejar marcado. Ahora, de estas dos, tanto de casa como templo, oikos y naos, tienen algo en común. Ambas se refieren a un edificio que es algo físico, pero también son el modelo de un templo. Ahora imagínense nada más, hermanos, el privilegio con el cual Dios nos está otorgando en estos días de ser considerados una morada de Dios, una morada del Espíritu, una morada de Cristo. Y es un privilegio tan grande y tan enorme. Piense solamente en todo lo que en la antigüedad, cuando tenían el templo físico, en los días de los reyes, e incluso en los días también del Señor Jesús, las personas hacían, iban, se preocupaban, y vean cómo también había una cierta responsabilidad por la forma en cómo Dios pedía que ese templo se mantuviera. Y de la misma manera, hermanos, considerar también eso, que si en la antigüedad Dios era tan estricto, tan meticuloso en cómo debería ser su casa, su templo físico, y sabemos que Dios no cambia, debería ser también lo mismo para cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de manera tanto individual como de manera colectiva. Entonces ese primer punto es algo que tenemos que tener bien marcado. Ahora, ciertamente en lo que se nos remarcaba tanto en la introducción como en la lección 1 que mencionaba nuestro hermano Rodolfo y nuestro hermano Pedro, hay algo que tenemos que tener bien en cuenta a lo largo de estas lecciones, y es el hecho en cómo nosotros, a pesar de que conocemos de Cristo, a pesar de que somos tal vez etiquetados como creyentes allá afuera, vivimos en un mundo que está rodeado de personas que no conocen de Cristo, de personas que no son temerosas de Él, y que lo mencionaba el libro como doctrinas evolucionistas. Y esto no es otra cosa más que de qué manera hoy en nuestra cultura, en nuestro país como México, hay cosas que la sociedad está viendo como completamente normal, como completamente aceptables, como si tú lo haces, no te preocupes, no pasa nada, todos lo hacen. Pero ¿qué sucede cuando algo de lo que vemos en esa sociedad y en esa cultura, ellos lo ven aceptable, pero delante de lo que Dios pide de cada uno de nosotros, se debe de tachar como incorrecto, como no debe ser así? Y es inevitable porque cada uno de nosotros estamos inmersos y estamos sumergidos, estamos dentro del mundo, no vamos a poder evitar ser apartados y ser completamente, vivir como ermitaños y alejarnos de toda tecnología o de todo contacto. Tenemos que estar ahí, pero si estamos ahí debemos pensar cómo estamos cuidando nuestro propio cuerpo, nuestro propio templo, de qué manera como creyentes nos estamos ocupando en ello. Y eso es algo muy, muy similar a lo que el autor de Hebreos está dejando en esta carta. Son personas que ya creen en Cristo o que ya habían creído en Cristo y que el autor les está dejando remarcadas puntos importantes que no deben de tener por olvido, sabiendo que ellos pertenecen ahora a Cristo. Entonces, ¿cuál es la tendencia de esto? Hay dos formas o dos situaciones que yo pensé. Si usted, hermano, piensa en alguna otra tendencia que ha visto en el mundo, o que ha experimentado, que le ha tocado ver, vivir, déjenlo en los comentarios para que podamos enriquecer esto y podamos también tener una interacción, aunque sea tal vez por línea, y poder recuperar algo de lo que se hacía de manera pues presencial. Y la tendencia es que muchos ven que cuidar su cuerpo como templo del Espíritu Santo es algo opcional. Tristemente, muchas veces al compartir el Evangelio, se llega a ese punto de que debes aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador y ya.
con eso ya la hiciste, ya estás del otro lado, ya no tienes que hacer más, la libraste. El peligro es que esa persona no considera que si Cristo ya vive en su corazón, pues no lo está obedeciendo y no está cuidando lo que Cristo desea ver en la vida de esa persona. El Señor no nos ha limpiado, no nos ha rescatado con el simple hecho de quedarnos sin hacer nada, de ser pasivos, sino al contrario, el Señor lo ha hecho para que nosotros podamos ser activos y podamos llevar fruto, podamos llevar resultado, podamos llevar más personas a Él, podamos dar testimonio, y eso no se va a lograr si nosotros nos quedamos pasivamente. Entonces hay personas que lo ven opcional, no pasa nada, ya aceptaste a Cristo y despreocúpate de lo demás. Otra tendencia que es, ok, soy templo del Espíritu Santo, pero eso es algo exterior. Digo, una casa, solamente lo que ven los demás es la fachada. Y mientras la vean toda bonita y decorada, pues bien. Cuando no se preocupan cómo está realmente por dentro. Y eso es algo que tiene que ver con pues, la apariencia externa que solamente digo decir o tener. ¿De qué sirve un creyente o para la vida de un creyente en que pues esté siendo constantemente tal vez yendo a la iglesia, pero al momento de estar con hermanos, estar con amigos, con personas del mundo, su carácter es uno que dices, ¿en serio eres creyente? ¿En serio eres cristiano? ¿En serio te dices ser de Cristo? Y ha habido casos en donde creyentes dicen ser de Cristo, pero de su boca salen palabras corrompidas, pero de sus actitudes no muestran un reflejo de amor, de benignidad, de paz, de paciencia. Y eso es algo que cuidar, porque entonces solamente estamos pensando en lo externo, pero no estamos pensando o considerando si Cristo ha cambiado mi vida completamente. Es un cambio de lo interno que se manifiesta hacia lo externo. Y son cosas reales y experiencias que estoy seguro que cada uno de nosotros podemos recordar. Y vean que es a lo que el autor se refiere, a lo que Hebreos ahorita nos está marcando. No olvides que eres casa de Dios y que como ello, Cristo está sobre esa casa. Cristo es el dueño. Cristo es el que tiene posesión, no yo. En una familia siempre se escucha, mientras vivas bajo mi techo son mis reglas, hablando el papá a un hijo. Pero si Cristo está viviendo en nosotros y si quien vive en nosotros es Cristo y no nosotros mismos, ¿por qué queremos seguir imponiendo nuestras propias condiciones y reglas? Y no queremos obedecer o acatar lo que Cristo quiere que nosotros transformemos en nuestra vida. Es el primer punto que tenemos. Ahora, continuando o pasando a otro siguiente punto que vemos aquí en Hebreos, nuevamente ahí en el capítulo 3, vamos a leer versículos 2 y 5, que dice lo siguiente: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Y vamos a compararlo con a qué momento en el Antiguo Testamento nos está llevando estos versículos. Habla de Moisés. Específicamente el autor de Hebreos se refiere al momento en Números 12:7, que habla, o bueno, surge ahí como una queja entre los hermanos de Moisés, en donde pues dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová, el versículo 2, ¿no ha hablado también por nosotros? Hablando María y Aarón. Y Dios remarca bastantemente, dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y aquí pensemos, hermanos, en cuáles eran las responsabilidades que Dios le había encargado a Moisés mientras él tuvo que dirigir al pueblo por el desierto. Piénselas, enumérelas, recuérdelas, y se da cuenta, Moisés tenía muchas responsabilidades que cumplir en lo que Dios le había encargado. Dios había encargado a Moisés como el caudillo, como el que estaría al frente del pueblo, como el que tendría que hablar con él, con Dios, para dar el mensaje al pueblo, como el que iba a estar también intercediendo por el pueblo. Ahora, eso es en cuanto a Moisés. Pero de igual manera, Dios no dejó todo eso en Moisés. Es decir, Dios no dijo, solamente Moisés se va a hacer cargo de todo.
porque finalmente Dios también tiene un pueblo y Dios llamó a un pueblo para adorarle. Ahora, por ejemplo, Números 3:6, leemos lo siguiente. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, que era en ese momento el templo para ellos, para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren el servicio del tabernáculo. ¿Moisés era el único que tenía que hacer algo? ¿Tenía una función única Moisés para todo? No. La tribu de Leví, claramente vemos personas designadas a cumplir otro tipo de servicio y de ministerio dentro del tabernáculo. Y esto se hacía para Dios. Entonces, no toda la carga era para Moisés, sino también Dios iba a poner a la tribu de Leví para que ellos pudieran servir y ministrar. Ahora, no solamente se queda en Moisés y una sola tribu, recordemos que eran 12 tribus. Ahora, cuando el Señor manda a que se construya el tabernáculo, en Éxodo 25:2 dice lo siguiente: di a los hijos de Israel, a todo el pueblo se está refiriendo, que tomen para mí, para Dios, ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y el versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, ¿qué sucede aquí, hermanos? Tanto Moisés como los levitas, como todo el pueblo, dentro de la función que iba a ser el tabernáculo, todos tenían un servicio, un ministerio, tenían que dar ofrenda y lo más importante, tenían responsabilidades que cumplir. Y todo eso nos marca a una función. Ahora, para que entendamos a qué se refiere Hebreos, eso del Antiguo Testamento que leímos está totalmente claro. Así como Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, así también nosotros tenemos que ser en lo que hoy es la casa de Dios, que es nuestro propio cuerpo. Cuidarlo porque lo hacemos para Dios. Para nosotros es lo mismo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Romanos 6:19 dice lo siguiente: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El cambio que Dios produce en nosotros, así como en otro tiempo servíamos a nuestros propios deseos, así ahora que hemos sido transformados por Cristo, no pensemos que no tenemos que rendir alguna cuenta delante de Él. Así también sirvamos a la justicia. ¿Y de qué manera podemos servir? En santificación, presentando nuestros miembros en ese servicio. Santificación habla de ser apartado para Dios, en que mi vida sea exclusivamente para Él, en lo que yo haga, lo haga tomando en cuenta en que sea algo que sea agradable delante de Dios. No es el único versículo. Otro versículo en Filipenses 1:27 dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Comportarnos como es digno del Evangelio va a causar un cambio tremendo en nuestra conducta. Y simplemente hacerse la pregunta, bueno, ¿cómo sería comportarme como es digno del Evangelio de Cristo? ¿Cómo sería que otras personas escuchen de mí que me mantengo firme en un mismo espíritu? Tiene que ver con mi servicio, tiene que ver con lo que Cristo desea ver en mi vida, tiene que ver con lo que yo debo de cuidar si he considerado que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y uno último, tal vez más conocido, Colosenses 3, del 1 al 3, nos dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo,
Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, o sea, las celestiales, no en las de la tierra. Y pues, ¿por qué? Bueno, porque habéis muerto. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, nuevamente, cambia mi perspectiva en la que yo debo de vivir. Terrenalmente todos te dicen, busca el mejor empleo, busca lo que te deje más dinero, busca lo que cumpla tus sueños, pero todo eso es buscar cosas terrenales. Y si busco el mejor empleo, ¿cuándo me voy a enfocar en buscar tener un lugar en el cielo? Si busco mis sueños, ¿cuándo voy a estar considerando a Cristo en mi vida? Y esa es la tendencia que muchas veces sucede y que está bien marcada por la sociedad, por la cultura en la que vivimos. Ahora, pensemos esto. Sabiendo y recordemos o haga un recordatorio, hermano, de en qué momento o qué sucedió o qué sintió cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Qué lo movió a aceptarlo como dueño de su vida? ¿Qué recuerdos pueden venir a su mente? Y piense, una vez que lo aceptó, ¿cuál era su deseo tan ferviente de usted hacia Cristo? Y vea que el punto que nos marca o a lo que nos lleva es, así como Él se entregó y cumplió y se dio por nosotros para dar una nueva vida, esa nueva vida de manera intrínseca, de manera natural, debe de dar o buscar una reciprocidad. Cumplir por amor, no cumplir porque me lo está obligando a hacerlo, no cumplir porque si no lo hago me va a castigar, es cumplir por amor. Piense tan solamente en qué sucede con los niños y los maestros, niños de preescolar o de primaria. O sea, hay momentos en donde al fin de cursos, antes de vacaciones, en el día del maestro, los niños buscan darle algo a su maestro o a su maestra. Ahora, la maestra jamás les dijo, para tal día tráigame esto. O sea, ¿qué movió a los niños a querer darle un detalle a su maestra o a su maestro favorito? Y vean que es el amor que pone un maestro, la atención que les da, el cariño que les refleja, la ayuda, la corrección, la instrucción. Incluso muchos de ustedes, hermanos, tal vez recuerden un maestro que tuvieron en primaria, en secundaria, en prepa, y que todavía lo tienen presente. Y que pueden decir, gracias a tal maestro, a tal maestra, aprendí esto. Y estoy seguro que están agradecidos por ello. Pero cuando lo trasladamos a Cristo, a nuestro Salvador, ¿qué gratitud, qué respuesta de amor surge? ¿Qué le queremos dar? ¿Lo mejor? Solamente pues algo que nos sobre. Y vean que pues tiene también bastante que ver. No tomemos lo que allá afuera se dice y lo apliquemos también para Cristo. Allá afuera en trabajo se escucha, bueno, yo voy a trabajar de acuerdo a lo que me vayan a pagar. Y muchas veces nos limitamos y decimos, ok, si trabajo de acuerdo a lo que me dan, de tal a tal hora trabajo y de ahí en fuera ya no estoy. Pero si el Señor nos ha llamado a servir, a ministrar, nuestro tiempo para Cristo es también así como en los trabajos, es nada más cuando me toca, cuando es mi turno, o es siempre. Y es algo que considerar. Ahora, todo esto, hermanos, está llevando el autor a que los lectores se estén preocupando por cómo está ese corazón. Ahora, si yo tengo esos pensamientos de tendencia que les mencionaba que menciona el mundo, vean lo que dice Hebreos 3, 12 y 13, que dice lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Si yo en algún momento tuve un pensamiento así, y yo me arraigo a ese pensamiento y creo que ese pensamiento es el correcto a pesar de que la escritura me está diciendo que no, sucede que en mi corazón puedo estar reflejando rebeldía, necedad o incredulidad.
Incredulidad porque yo no creo que el Señor me esté pidiendo algo, porque yo no creo que yo deba de retribuirle algo, porque yo no creo que yo deba ser fiel en todo tiempo. Y eso es lo que el escritor dice, que no haya en vosotros corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y entre poco a poco uno se va apartando, dice, bueno, no estoy tan lejos, me puedo recuperar. Pero si deja pasar el tiempo y ese tipo de tendencia se arraiga en su vida como creyente, va a terminar por abandonar a Cristo. Y es un peligro que el autor dice acá. Ahora, vean cómo también el autor da una manera de prevenirlo. Versículo 13 nos dice, antes exhortaos los unos a los otros. Regresamos a la idea individual, cuidar mi cuerpo como templo del Espíritu Santo, exhortar los unos a los otros, uno a otro, porque Él también es parte de la iglesia de Cristo. Nos está llevando ahora a algo en conjunto, nuevamente algo colectivo. Y hoy en día tenemos medios electrónicos. Usted puede buscar en una concordancia electrónica, busque unos a otros, esa frase unos a otros, y vea todo lo que se dice. Y es no solamente preocuparme por mí mismo, no se refiere a ser egoísta y decirme yo solamente mi propia relación con Cristo, sino también cómo está la de mi hermano, cómo está la de la iglesia, cómo está la de las personas con las que me relaciono, unos a otros. Y no solamente es exhortar, va usted a encontrar perdonar, animar, edificar, enseñar, ser misericordiosos, orar, amar y muchas más. Ahora, eso es muy importante, hermanos, porque tan solo piense en el siguiente ejemplo. A lo mejor tal vez lo ha escuchado, le ha tocado vivirlo o conozca una situación similar. ¿Qué sucede si en la iglesia dos hermanos tienen una diferencia o tienen algún resentimiento? Pongámosle que un hermano le debe dinero a otro. Si esos hermanos asisten a la misma congregación y se ven en esa congregación y ninguno de ellos se puede perdonar el uno al otro o animarse el uno al otro o exhortarse el uno al otro, cuando esos hermanos se vean dentro de la iglesia, ¿qué van a pensar? Cada uno de ellos. No lo voy a saludar porque me debe. Hizo tal cosa y recuerdo que me debe. Y vean que se va guardando mucho en el corazón sentimientos o emociones que no deberían existir si estamos en Cristo. Y es algo bien importante el también unos a otros corregirnos, exhortarnos, animarnos. Y había una pregunta que me llama mucho la atención en el librito. Es en la parte de lección, en la pregunta número 4. Me gustaría también, hermano, si lo tiene y puso una respuesta que la pueda compartir, yo le voy a compartir la mía. La pregunta dice, ¿quién es responsable del endurecimiento de algún hermano? Y nos refieren a este versículo 3:13. Tal vez de primera instancia pudieran pensar que es el pecado, pero yo meditándolo y dije, bueno, si dice exhortaos unos a otros, si uno no exhorta al otro, está dejando que ese corazón siga endureciéndose. Y nuevamente tiene que ver con cómo unos a otros como hermanos nos estamos también cuidando, porque también Él forma parte del cuerpo de Cristo. Por Él también el Señor murió. Por Él también el Señor lo está transformando hasta que Cristo sea formado en Él, hasta que Él pueda reflejar esas virtudes. Ahora, es también importante que entre cada uno de nosotros tengamos presente que somos también responsables de cuidarnos unos a otros. Recordaba algo que dice Ezequiel 33, del 1 al 9, acerca del atalaya. Vean la responsabilidad que tenía este atalaya. Dice que cuando trajere yo espada, hablando Jehová, hablando Dios, sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, el que iba a estar vigilando, si el atalaya viere venir la espada sobre la tierra, toca la trompeta y avisa al pueblo, cualquiera que oyere el sonido y se apercibiere, viniendo la espada lo oyere, su sangre será sobre su cabeza, es decir, la de cada uno. Se apercibió, pero no hizo caso, pero el atalaya avisó. Ahí lo mismo dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió.
Pero el que les avisó, el que les dio el aviso, que es el atalaya, librará su vida, porque él cumplió con avisarles. Los demás no hicieron caso. Ahora, en el versículo 6 dice, pero si el atalaya ve venir y no toca la trompeta, o sea, no les avisa, y viene aquella espada y mata al pueblo, dice, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya, porque él vio que venía y no hizo nada, no avisó. Y luego dice el 8, cuando dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, porque finalmente rechazó y no quiso atender. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano, porque tú tenías la responsabilidad de hablarles para que se guardaran y no lo hiciste. Y es algo sumamente fuerte. Y no es el único lugar donde lo menciona. Por ejemplo, Gálatas 6.1 que dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, por ejemplo, Santiago 5, 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, hermanos, no es una responsabilidad únicamente individual, sino también tenemos que tener esa sensibilidad de unos a otros, exhortarnos, animarnos, cuidarnos, amarnos, perdonarnos, ser misericordiosos y demás. Ahora, ¿cuál es la tendencia por la cual podemos correr peligro y que se puede estar infiltrando en nuestra iglesia? Podemos molestarnos, si alguien nos quiere corregir, nos molestamos, decimos, ¿por qué me lo dices a mí? Yo lo hice bien, tú eres el que debe estar mal. O enojarse porque se intenta decir, ¿sabes qué, hermano? La situación es esta y me gustaría que considerara esto. Tiene que ver también con de qué manera nos acercamos para corregir, para restaurar, para ayudarnos. O simplemente decimos, bueno, pues es su problema, que lo haga él. Y tal vez en ningún momento nosotros nos acercamos. Solo dijimos, o vimos de lejos al hermano y decimos, ya es su problema. Pero yo nunca me preocupé por ir y tratar de hacerle volver, tratar de corregirle, tratar de exhortarle, de enseñarle, de instruirle. Y ciertamente, si al final de cuentas aquella persona rechaza y se aleja, el Señor es justo y dará retribución. Pero a cada uno de nosotros, sabiendo que pudimos acercarnos y corregirle y hacerle volver y no lo hicimos, también el Señor lo va a demandar. Y cuidado en que ninguno de nosotros tenga corazón malo de incredulidad. Antes, exhortarnos unos a otros. Y creo que es el motivo por el cual tanto esta reunión como las demás de estudio bíblico que tenemos tiene su principal función. El amor no es consentir, sino es también marcar qué es lo correcto. Yo escuchaba una frase que decía, hablando una persona a otra, diciéndole, ¿tú me amarías lo suficiente como para decirme que estoy haciendo algo malo? Y ven que muchas veces el amor dice, pues acéptalo, no te metas en problemas, tú sigue con esa idea, apóyalo. Pero si en esa idea hay error, ¿el amor va a consentir? Y la respuesta es no. ¿Amaríamos lo suficiente a nuestro hermano como para decirle y corregirlo y ayudarle a volver? Cosa en que meditar, hermanos. Siguiente punto que vamos a pensar es lo que menciona Hebreos 4. En esta parte de Hebreos 4 nosotros estamos viendo algo interesante. Si nosotros leemos Hebreos, vamos a leer Hebreos 4 del 1 al 3, dice lo siguiente. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahora, en primera instancia creo que nos confunde un poquito el hecho de leer esto de reposo. O sea, y recordemos, habla de reposo porque las personas a las cuales el escritor de Hebreos se refiere, pues ciertamente tenían conocimiento del Antiguo Testamento. Y ciertamente el reposo pues tiene bastante connotación acerca de lo que Dios les encargaba a su pueblo. Ahora, ¿qué se refiere realmente reposo en esta porción? Bueno, veamos que hay un sinónimo con la palabra reposo en este contexto. Por ejemplo, en Deuteronomio 3, del 18 al 20, leemos para el pueblo de Israel qué significaba reposo. Dice lo siguiente: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Versículo 20. Hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Entonces vemos cómo para el pueblo reposo era lo siguiente: Jehová les iba a dar reposo, y para que ellos tuvieran reposo, Dios les había prometido una tierra. Esa tierra se les iba a dar a ellos por heredad, para que de esa manera ellos pudieran estar en paz y tranquilos, y volverían cada uno a la heredad que Dios les había dado y preparado. Otra parte, en otro lugar de Deuteronomio nos dice lo siguiente, es el 12, del 9 al 11. Dice: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo, es decir, no habían, y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Vean cómo están juntas las palabras. No habéis entrado al reposo y a la heredad, están conectadas. 10 dice: pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos, y habitaréis seguros. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando: holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas, todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Entonces, básicamente, reposo es un sinónimo de una heredad que el pueblo iba a recibir. Para un cristiano sucede también lo mismo. Si reposo es una heredad, nosotros esperamos recibir una herencia celestial. Y vean que se refiere a un futuro. ¿Y cuándo vamos a recibir esa herencia celestial? Cuando venga el Señor en su segunda venida. Entonces, de manera sencilla podemos concluir que al decir Hebreos, al momento de que Hebreos habla acerca del reposo, habla acerca de la heredad. Ahora vean cómo inicia Hebreos 4.1 con temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, es decir, aún la oportunidad de poder recibir aquella herencia, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No sé si alguna vez, hermanos, en algún punto de su vida surgió alguna duda en donde, pues ciertamente conociendo de Cristo, al hacer una acción surgió una duda en decir: ¿todavía seré considerado delante del Señor como justo, como siervo fiel, como alguien irreprensible? Y ese es el problema que sucedía en Hebreos, el autor al escribir a sus lectores. Muchos tenían pues el temor de que su esperanza no estuviera firmada, de que su confianza y su fe en Dios no fuera lo suficiente, y que como consecuencia estaba habiendo incredulidad, rebeldía, necedad, etc. Y sucede también hoy en día. Creo que muchas veces se ha escuchado: bueno, es que el Señor desde cuándo ya prometió que va a volver. Los escritores del Nuevo Testamento pensaban que el Señor iba a volver pronto, pero ya pasaron más de 2000 años
y nos sucedió lo siguiente. Nuevamente, cuidar mucho en tener ese pensamiento, porque segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, los cielos y la tierra pasarán, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y básicamente nos está llevando a pensar, si el Señor vuelve pronto, no tengamos en poco en que puede ser en cualquier momento. Si el Señor viniera mañana, o si supiéramos, más bien, si supiéramos que el Señor viniera mañana, ¿cuántas personas no estaríamos viendo yendo a la iglesia? Tal vez lo vimos en Semana Santa. Como se acercó un día en donde se recuerda acerca del Señor Jesús y su muerte, ¿cuántas personas no estuvieron ahí presentes? En fin de año, cuando se va a acabar un año, ¿cuántas personas no vemos presentes en la iglesia? Y veamos que sucede, o algo que tal vez puede estar sucediendo es, van una vez, 2 veces al año para sentirse bien delante del Señor. Pero nosotros como creyentes, como personas que profesan y que se preocupan y se ocupan en su salvación, no debemos tener en que el Señor va a tardar todavía mucho en llegar, tengo todavía tiempo, me va a dar tiempo de jubilarme, me va a dar tiempo de terminar mi casa, me va a dar tiempo de ver a mis hijos crecer, me va a dar tiempo de dedicarme a tal cosa. No, porque el Señor puede venir en cualquier momento, vendrá como ladrón en la noche. Y si ese pensamiento lo tuviéramos siempre arraigado, el apóstol Pedro dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Otro punto que reflexionar. Recordé las letras de un himno que está en el Cantada Alegres. Cuando vea en gloria su faz, diré, ¿por qué no le di más? Y es un himno muy hermoso. Y hace un rato meditaba y pensaba, bueno, ¿por qué tengo que esperar a estar en la presencia del Señor para decir por qué no le di más? Si entiendo las palabras de ese himno y sé que al verlo voy a decir cómo no le di más al Señor, ¿por qué no ocuparme desde el día de hoy a dar todo lo que tengo para Él? Tiempo, esfuerzo, habilidades, destrezas. Y vean que es una exhortación que se nos hace. Y vean que las obras que hacemos en Cristo, o lo que nosotros hacemos por amor al Señor, tenemos que pensarlo de la siguiente manera. Vamos a unirlo con la idea del reposo. Seguramente tal vez, Hebreos incluso lo menciona, estaba por leerlo también. Hebreos 4:4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahora, cuando nosotros leemos esto de que Dios reposó en el séptimo día, no nos referimos a que Dios se cansó, a que ya no pudo más, sino si reposó en el séptimo día es porque todo lo que Él había hecho ya había quedado, válgase la redundancia, hecho. Dios vio que todo era bueno y quedó satisfecho, quedó complacido con lo que Él había hecho. Ahora pensemos, si lo aplicamos en nosotros, en lo que Cristo quiere ver en nosotros y en lo que nosotros hacemos en esas obras que Él preparó de antemano para nosotros, un reposo es considerado cuando una obra se ha concluido. Entonces, si el Señor ha puesto en mí una obra en la cual yo debo de andar y la cual Él preparó para mí, y yo en el proceso en el que yo hago esa obra, voy en ella, pero me detengo y la dejo inconclusa, ¿hacer algo correcto delante del Señor? ¿Dejar algo inconcluso? ¿Dejar algo a medias? ¿Dejar algo hasta ahí? Así aprendí de Cristo. El Señor hizo a media su trabajo. El Señor hizo a media su sacrificio. El Señor hizo a medias o cumplió a medias la ley. Y no. Así como yo veo ese ejemplo de Cristo, así lo debo de reflejar. Porque estoy considerando a Cristo, no a un hombre. Y de esa misma manera entendamos esto que nos habla del reposo. No es la fe que tuvimos en el pasado, es la fe que tenemos hoy y cómo nos preocupamos de permanecer
en ella. Y Hebreos 4:11 es algo que me sorprende bastante en cómo lo dice el autor. Dice, procuremos, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjense cómo inicia. Procuremos. ¿Quiénes? Tanto los lectores como el autor que está escribiendo. No es el trabajo de ellos, es el trabajo de todos. Y nuevamente, vemos, no es algo individual a lo cual también tenemos que preocuparnos, sino es algo colectivo que como iglesia tenemos que preocuparnos. Procuremos nosotros como iglesias, como hermanos, entrar en aquel reposo para que ninguno de mis hermanos, ni tampoco yo, caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahora tal vez estamos preguntando, bueno, ok, entiendo, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Versículo siguiente, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ciertamente a través del estudio de la palabra, de la oración, pero vean que es algo bien importante no dejarla. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante, es decir, a pesar de que algo terrenal esté arraigado, por más junto, por más pegado que esté a nuestra manera de vivir o que estuvo en nuestra manera de vivir, la palabra de Dios la traspasa. No importa qué tan arraigado tengamos un pasado, un carácter, una pasión, Cristo puede a través de su palabra cortarla, transformarla y que podamos discernir entre qué es lo correcto, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir lo espiritual de lo terrenal. Y es aquí donde nuevamente entramos en conflicto con la tendencia. ¿Qué nos dice la sociedad? ¿Qué nos dice la tendencia? Sigue tu corazón, sigue tu instinto, sigue tu pasión. Y eso nos motiva, ¿no? No sé cuántos de nosotros nos hemos sentido tal vez reconocidos por algo que hemos hecho en el trabajo o en alguna labor. Y tal vez nos han dicho, oye, tú tienes un potencial muy bueno, oye, yo veo en ti tal cualidades, sabes que sigue así, continúa y demás. Y hasta nos sentimos bien bonitos, ¿no? Como que nos echan flores y demás. ¿Y eso qué sucede? De tanto que nos dicen, decimos, pues sí debería aplicar para tal trabajo. Pues sí debería aplicar para tal puesto. Pues sí debería guardar un tiempo para cumplir tal sueño. Ahora, eso es una motivación humana, hermanos. Y a veces es algo que puede entrar tan fuerte en nuestra vida que mientras lo estemos haciendo, no nos estemos dando cuenta o ni siquiera consideramos a nuestro Señor. Y eso me lleva a pensar en que hagamos la siguiente pregunta. Si es una motivación humana, ¿a eso me llama Dios? ¿Será aceptable delante de Él? Y tal vez pueden decir, bueno, pues es una bendición que me da, bueno, pues es algo que me va a dar un resultado, me va a ayudar para muchas cosas, ¿no? Bueno, yo no dudo que el Señor nos pueda bendecir grandemente y que un creyente pueda también gozar de un reconocimiento ante otras personas o incluso un puesto pues también digno de ser elogiado, ¿no? Pero bueno, cuidado ahí en el sentido de que esos elogios vayan a nuestro hombre, a nuestra persona y no vayan a Cristo. Pero a lo que iba a lo siguiente. ¿Cree usted, hermano, que el Señor nos estará llamando a hacer algo, a ir a algún lugar, a dejar algo por empezar algún proyecto en donde durante el proceso de ese proyecto, durante el proceso de ese trabajo, a mí me esté alejando y no me esté dando a mí el tiempo de ocuparme en mi salvación, de ocuparme en mi testimonio, de servirle, de cumplir mi ministerio?
¿el Señor me llamará a algo así? Y creo que la respuesta es no, porque el Señor estaría siendo incongruente. O sea, el Señor no me va a llamar a algo que me va a alejar de Él. Si me va a llamar a que yo haga algo todavía más por Él. Y vamos a terminar con lo que dice el versículo 13 de este capítulo 4. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y el autor termina con este pensamiento tan trascendental que debes tener en nuestra vida como un creyente. O sea, ante Dios tenemos que dar una cuenta de todo lo que Él nos dio, ¿qué hicimos? Y pensemos que algo que también recordaba en otro pasaje, 1 Corintios 3, del 13 al 15. Tenemos que dar cuenta al Señor. Él nos ha preparado para muchas cosas que hacer en su nombre. Yo mencionaba, nos ha preparado obras para que anduviéramos en ellas. Y pensemos en eso. La obra de cada uno, es lo que dice Corintios 3:13, 1 Corintios. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y es algo muy importante, hermanos. Cuando pensamos en la justicia de Dios, vean que muchas veces lo pensamos en que si lo rechazamos, pues ciertamente la justicia de Dios nos dice, si rechazas y quieres ser apartado de Dios, vas a estar en el infierno, que significa un lugar apartado de Dios. Si lo aceptas, vas a estar en el cielo porque estarás en un lugar en donde aceptaste a Cristo. Pero cuando llega el punto de dar cuenta, la recompensa que vamos a recibir será igual para todos o será de acuerdo a lo que hicimos en la tierra por amor a nuestro Señor. Y vean que es algo bien importante. El Señor sí va a dar una recompensa, pero va a ser en función de lo que hayamos hecho. Ahora, no sé si algunos de ustedes al escuchar que el Señor va a dar una recompensa, sí, pero va a ser en función de... Tal vez alguno de ustedes haya pensado, uff, qué alivio, ¿no? O sea, voy a tener una recompensa, ¿no? Pero mucho cuidado porque si decimos, bueno, me va a dar una recompensa, va a ser chiquita, pero me la va a dar. Ahora, mucho cuidado con ese pensamiento porque de ser así, entonces lo aceptamos y hacemos o buscamos recibir a Cristo, como les mencionaba al principio, para ser pasivos, para no hacer nada y conformarnos con algo tan pequeño como recompensa. Y entonces considerar, porque si lo haces por la recompensa, entonces lo estás haciendo por interés y no por amor. Y mucho cuidado en saber cómo se discierne esa parte. Y ya estamos advertidos todos. Un trabajo y un esfuerzo y una devoción personal es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, tanto individual, pero también colectivo, como iglesia. Ahora, termino con una pregunta para reflexión, hermanos. ¿Está Cristo realmente sobre su casa, la casa de Él, la casa de Cristo? ¿O está Cristo, o está el de usted como persona por encima de esa casa que debería ser de Cristo, o está el de otra persona? En otras palabras, si Cristo es el dueño de su vida, ¿realmente lo obedecemos de esa manera? ¿O tiene a Cristo en su corazón, pero hasta el final el que pone las reglas es uno mismo? ¿O tiene a Cristo en su corazón, pero al final usted cumple con las reglas de lo que otra persona le diga? A reflexionar, hermanos, porque ciertamente cuidar nuestra salvación requiere un esfuerzo tremendo y enorme, pero no estamos solos para cumplirlo. Nos tenemos a nosotros como hermanos, tenemos al Espíritu, su palabra, la oración y muchas más.
Así que espero que en esta lección pueda considerarse bastante en la vida de cada uno de ustedes, hermano, en la vida también mía, para poder considerar a Cristo y poder proseguir aquella meta que cada uno de nosotros tenemos delante de Él. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias por estos momentos que podemos abrir tu palabra, pero más aún por las advertencias que tú nos dejas en tu palabra de considerar nuestro servicio, nuestra vida, lo que hacemos delante de ti y sobre todo la lucha que tenemos con el mundo. Ayúdanos a no apartarnos, a no alejarnos y a considerar, Señor, si hay algo que tenemos que dejar, que quitar. Consideremos como tú lo hiciste, Señor, y no tengamos en nosotros incredulidad, sino al contrario, consideremos a la oportunidad que tú nos das hoy en tu gracia de poder regresar, de poder volver, de poder mantener firmes, sin dudar y hasta la muerte, la esperanza que tenemos en ti. Ayuda a cada uno de nosotros de lo que escuchamos, Señor, para que lo puedas también usar de acuerdo a tu voluntad y pueda también sellarse en nuestros corazones. Lo hacemos delante de ti, Señor, lo elevamos en petición y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y los invitamos, hermano, para que la siguiente lección también nos acompañe. La lección número 3, donde el texto clave será Hebreos 4:16 y estaremos pensando en el trono de la gracia. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.